Mi estimado telepensante, mes de septiembre, mes de la patria. Y vaya que cada semana nos trae un acontecimiento histórico que ha sido clave para salvar a nuestro país de su caída libre, de su caída final. Bueno, para hablar sobre este tema que nos convoca a todos, que esta semana, la semana pasada tuvo a muchos chilenos celebrando ese triunfo de en contra del mamarracho de ese proyecto que iba a destruir a nuestro país. Hemos invitado a Alexis López, todos lo conocen, amigo del canal. Muchas gracias por venir a Esfera Pública, a esta conversación, Alexis. Y sabes qué, mientras pensaba en nuestra entrevista, bueno, a veces a uno le llegan ideas más que uno las tenga. Y el tema clave, la frase que se me venía todo el tiempo, era las víctimas de Boric, las víctimas que nosotros vemos todos los días, producto de una ideología que se está implementando en el país y que no es consecuencia de no saber hacer las cosas bien, sino que muy por el contrario, de tener un plan muy detallado y bien orquestado que se está replicando en distintos países de Occidente y nosotros sabemos que tú al respecto nos puedes iluminar, así es que gracias, bienvenido y te invito a eso, a hablar de las víctimas de Gabriel Boric en el contexto de este mes de la patria. Gracias, querida Vanessa, un tremendo gusto como siempre estar contigo. No nos vemos tanto, pero nos vemos. Y te echo de menos de pronto, pero bueno, aquí estamos una vez más. En este mes de septiembre, que es el mes más importante de todo el año para todos los chilenos, y eso no hay ninguna duda. Además, es el mes donde se nos sube el ánimo, que es una cosa súper buena. Termina agosto y uno está así como pase agosto, y empieza el 1 de septiembre. El sol amaneció radiante ese día. Después viene una serie de fechas que vamos a comentar. Además, estoy de cumpleaños mañana, o esto fue el sábado pasado, así que muy feliz todavía por eso, pero hablemos de lo que nos convoca. Se celebró el día 3 el centenario del ruido de sables, esa protesta que realizó un grupo de oficiales encabezado por el general Carlos Ibáñez del Campo en la sede del Congreso en Santiago en esa época, cuando los parlamentarios, adivina qué estaban haciendo, discutiendo en vez de los problemas sociales, que es lo que tenían que aprobar, una serie de leyes súper importantes, aumentarse la dieta. Entonces, 100 años atrás, ¿ya? Entonces, ya partimos con esa celebración recordándonos que no estamos en ninguna cosa novedosa porque hace mucho tiempo que venimos arrastrando estos mismos problemas en el país. Primer tema. Bueno, los militares hicieron, no sabemos muy bien si es porque se pararon o no, pero andaban con sus sables, porque andaban de gala, y sonaron los sables, ruido de sable, y al día siguiente y subsiguiente se aprobaron todas las leyes sociales, incluyendo fin al trabajo infantil, trabajo de 8 horas, la posibilidad de sindicalizarse y así, un montón de elementos que perduran hasta el día de hoy prácticamente. Pero no lo hicieron los parlamentarios porque por su propia voluntad los problemas de la gente hubieran estado al frente. No, es porque el ruido de sable los terminó motivando para decir, bueno, pongámonos las pilas en esto, porque si no, parece que vamos a tener problemas. Yo creo que hace falta, de pronto, Vanessa, un nuevo ruido de sable 100 años después, tal vez de otro modo, no sé, es una sugerencia para los que quieran escuchar la sugerencia. Después tenemos el 4 de septiembre, claro que tiene hoy día dualidad de significado. Por una parte, 4 de septiembre es cuando se hacían las elecciones y pues, se publicaban, y por ende el triunfo de Salvador Allende, el inicio de la Unidad Popular, por una parte, por el Congreso, recuérdenlo, una mayoría ínfima, porque era minoría, y luego tenemos este 4 de septiembre que sí nos convoca hoy día a todos quienes estuvimos del principio sin jamás cambiar la posición hasta el final, primer proceso, segundo proceso, por el rechazo. Y por supuesto,
hoy día somos los que con toda tranquilidad podemos decir que dimos la pelea del primer momento, porque no nos cambiaran la constitución que le ha dado a Chile los mejores años en términos de su crecimiento, de su progreso, de bienestar a las familias, etcétera, de toda la historia de Chile. Se hacía la comparación, de hecho, a la constitución del 25, ¿eh? Que es la que hereda un poco la constitución del 80, pero la constitución del 80 no transformó, no desarticuló la constitución del 25, simplemente profundizó algunas áreas que no estaban, agregó cosas que eran nuevas propias de final de siglo y finalmente supone una continuidad, no fue un quiebre. ¿Ya? Esto es súper importante. Lo que se intentó hacer con el mamarracho y luego se trató de replicar con el mamotreto era ponerle un corte a la historia de Chile de 200 años para partir prácticamente de cero en los dos casos. Y esto fundamentalmente, como tú lo anticipaste, con la sumisión completa de nuestra soberanía a el globalismo por una parte y a toda la agenda que viene de la mano del globalismo, Agenda 2030, pero también el LGTBQYZ, de género en general, problemas con la comida, problemas con la producción, problemas con la contaminación, problemas, y así. ¿Para qué? Para someternos. Así que podemos celebrar tranquilamente, Vanessa, una nueva liberación nacional a propósito del 4. Pero bueno, como en todo proceso revolucionario, tú lo anticipaste también, hay víctimas, y yo te diría que lo que más me pesa hoy día es que las víctimas directas, claro, fueron todos los afectados, cientos de pymes, cientos de emprendedores, personas individuales, barrios completos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero lo más preocupante no son ellos. Lo más preocupante, creo yo, son nuestros hijos y nuestros nietos por lo bajo. Porque todo este proceso ha significado, entre otras cosas, que el país volvió a endeudarse más de lo que estábamos endeudados el año 93, que era el año que teníamos más deuda. Y eso lo van a terminar pagando nuestros hijos y nuestros nietos tranquilamente. En 10 años esto no se soluciona, con la economía como está y mientras esta gente tampoco. Así que tenemos un largo periplo por delante de muchísimas más víctimas de todo este problema, Vanessa. Y el tema es cómo lo van a pagar, porque resulta que hoy día la educación no les está dando las herramientas para que ellos puedan, en el mundo que viene, que es un mundo extremadamente tecnologizado, donde la inteligencia artificial es fundamental, donde saber vincularte con las redes es muy importante. Si no hay ningún problema con las redes ni con el Internet en general, porque tú lo puedes usar para leer una obra de Shakespeare o para ver pornografía, digamos, o sea, es tu decisión. Pero ese nivel de libertad y de acceso que se tiene hoy día a un sinnúmero de materias, desde las más prístinas hasta las más oscuras, requiere de un sujeto pensante con las habilidades espirituales, mentales y emocionales para saber qué es lo que quiere hacer de sí mismo. Y nosotros acá, lo que tenemos con la destrucción de la educación es un plan absolutamente bien pensado para que las nuevas generaciones dependan absolutamente del Estado, porque no van a tener la capacidad. Y el Estado, ¿qué? Si el Estado está quebrado, todas las empresas del Estado están quebradas. Entonces, en definitiva, ese objetivo, que es el de hacer fracasar a países como el nuestro para ponerlo bajo este nuevo orden mundial, y se está avanzando día a día. Incluso, yo te voy a decir, este diputado, creo que de apellido Sáez, una cosa así, de Revolución Democrática, que llevaron a las niñas de la Maisonette al Congreso y se generó todo un quilombo ahí, porque, usando la expresión de los argentinos, porque ese diputado les dijo a ellas que si ellas salían adelante en su vida era porque venían de Vitacura. Entonces, y que la bancada del frente, es decir, por la derecha, hablaba huevadas. Bueno, yo miré esta escena y creo que nadie se dio cuenta que es una típica escena de la subversión. En las fases de la subversión de las que habla Besmenov, dice claramente que tú tienes que lograr que la gente se desmoralice y que al mismo tiempo pierda la fe en sus instituciones para poder atacar las instituciones, derrumbarlas y en definitiva imponer esas nuevas instituciones con las nuevas valoraciones que se está buscando imponer en este caso. Esa escena de este diputado diciéndole a los otros que hablaban huevadas y los otros defendiéndose de que no hablaban huevadas y arriba todas las niñas de la Maisonette diciendo, ¿esto es el Congreso? ¿Esto es realmente para lo que le pagamos a los parlamentarios? Y todo, nadie entiende lo que está pasando de fondo. Ese parlamentario sabe lo que está haciendo, sabe la reacción que va a provocar, pero mucho más importante que la reacción en defensa de mujeres, jóvenes, menores de edad,
que fueron estigmatizadas por ir a un colegio en Vitacura, mucho más importante que esa defensa era haber parado al diputado y haber comenzado a trabajar seriamente para que las niñitas se dieran cuenta que el Congreso y la democracia tienen un valor. Si yo hubiera sido una de esas niñitas algo convencida de que ¿para qué tenemos democracia? ¿Para qué tenemos Congreso? Ese trabajo de fondo psicológico a ultranza que sabe hacer esta gente y que no hay antenas, los demás no se dan cuenta de lo que aquí está pasando. Es desde la sodomía de nuestra bandera hasta todo lo que ahora acaba de inaugurar la TOA, una comisaría donde en la placa se recuerda, ¿no es cierto?, la violación a los derechos humanos, esto y lo otro. Y por eso es que yo pensé y me venía esta sensación tan fuerte de hablar de las víctimas de Boric, porque resulta que si tú ves cuánta gente muere en las filas de espera, que hoy día las están borrando, si tú ves cuánta gente ha muerto en el Sename, cuántos niños, 1.300 niños en democracia, si tú ves todo lo que ha hecho este gobierno en términos de favorecer al crimen organizado, ¿de qué estamos hablando cuando nos vienen a invocar esa dictadura con sus detenidos desaparecidos, etcétera? Ellos están cargando una mochila moral, criminal, absolutamente pensada para destruir, no para recuperar un país, no para sacarlo de las garras de los revolucionarios castrocomunistas, no, sino que para hundirlo en lo que se llamó en un momento, que lo llamamos todos, nosotros decíamos, cuidado, que quieren Chilezuela, y todos se reían porque nosotros somos unos conspiranoicos, ¿no? Y no somos conspiranoicos porque lo que hacemos simplemente es anticipar escenarios que son lógicos a partir de ciertas líneas que están en curso. Es tan simple. Pero tenemos todo un sector de la población que curiosamente también corresponde a lo que el diputado denostaba, la Maisonnette, no sé, el Grenchi, tú me sigue, de un núcleo de gente que sale de allí y que como no tiene contacto con la realidad, y digo por realidad, no las tres comunas del apruebo, pues, ¿ah? No, digo por la realidad el resto de todas las comunas del país que estuvo por el en contra. No las tres que estuvieron, hablo el mamotreto, el segundo proceso ahora. Pues bien, no tocan, no llegan a comprender la profundidad de la caída porque no la ven. Y no la ven porque su límite geográfico en la ciudad hoy día es Tobalaba. Quizá un poquito más adelante va a ser Manquehue. Creo que ahí va a llegar el límite de la ciudad que ellos entienden. De ahí para allá son unas tierras ignotas, así como Mordor, donde ellos a veces van. Y claro, si el Señor Oscuro les aparece ahí, huyen desesperados a la luz del Endil, claramente. Pues bien, el problema con eso es que esa capa de gente, que es la capa dirigencial en términos económicos, también políticos, bueno, culturales en general, de acceso, de recursos, de viaje, de todo lo que tú quieras, no vive en la realidad del día a día del resto de los chilenos. 2 semanas atrás estuve en Antuco, donde había una nevada maravillosa, estaba el volcán completamente nevado, la Sierra Belluda espectacular. Y fui a un parque que se llama Sierra Belluda, donde había dos emprendedores. Y yo quiero que tomen nota de esto. El cajón de Antuco es el equivalente en belleza escénica y atractivo al cajón del Maipo multiplicado por dos. Para no decir 10 y que no se me sientan en el cajón, que yo también lo amo. Pero por dos. Dicho eso, es un centro invernal, también tiene canchas de esquí, ¿ya? Es de baja altura, no subes tanto. Y estos dos emprendedores habían hecho este esfuerzo de poner a disposición del público un parque abierto con una entrada módica, 5.000 pesos la entrada, Vanessa. Creo que se entienda que no estoy hablando de ninguna cosa onerosa, donde por 5.000 pesos adicionales el niño podía usar una cuadrimoto en una pista acondicionada o tener un tour en un camión hasta la parte alta de la cima y cosas por el estilo. ¿Sabes cuánta gente había? Yo conté al ojo. No había más de 50 personas en el parque. Nosotros los fines de semana en Santiago, si queremos subir al Cajón del Maipo, mejor nos subamos al Cajón del Maipo porque hoy día está Baños Morales y salieron unos videos ahí de lo que está pasando en Baños Morales con gente que lleva parlante y yo no quiero denostar, pero ya lo vimos todos, ¿ya? Y estuve justamente ese fin de semana en el Cajón del Maipo y efectivamente era así, toda la ruta entre, por decirte algo, el volcán y Baños Morales, automóviles estacionados en cada lugar donde había posibilidad de estacionarse,
música a todo chancho, etcétera. Esa asimetría que te muestro, un cajón que recibe en Santiago más de 250.000 personas todos los fines de semana, donde demora en bajarse y bajarte a las 5 de la tarde, 4 horas en llegar a Santiago, y por eso mejor no subir los fines de semana, ¿ya? Y yo vi en el cajón además, así que sé que no hay que subir los fines de semana, versus a 500 kilómetros, un cajón que, reitero, ya una vez y media el cajón del Maipo, no me reten los del cajón, vacío, con una oferta casi inexistente, salvo por estos emprendedores que con mucho esfuerzo quieren hacer esta oferta pública. Bueno, esa simetría es la que tenemos en todo el país. Sales de Santiago, te desplazas afuera, ¿qué? 100 kilómetros, y entraste en el otro Chile, que no tiene acceso a recursos, que no tiene acceso a sistemas tecnológicos avanzados, donde cuesta todo, y donde la gente se esfuerza un montón simplemente para poder hacer lo que para nosotros es normal en la ciudad de Santiago, ¿ya? Normal. Bueno, como el grupo particularmente empresarial en el país hace rato que dejó de tener interés patriótico en el país, y quiero ser muy radical en esto, muy radical, entonces su interés fundamental es el interés del capital, lo estoy súper cerrando en eso. Bueno, da lo mismo si invierten acá, y lo han dicho, no lo estoy diciendo yo, o invierten afuera. Es irrelevante, a donde haya mejor rentabilidad, ahí pongo los recursos. Si ese grupo, que es el que genera ingresos, ya no está interesado, por todo lo que hemos dicho, en los próximos 10 o 15 años, en volver a invertir a nivel nacional. Y por supuesto que tienen justificación absoluta porque las condiciones no están, la permisología es un espanto, los funcionarios públicos son un desastre, el gobierno es un desastre porque es un desgobierno, y además hay un proceso de revolución en curso. ¿Cuál es la salida que nos queda? Y ahí está el problema. El problema hoy día, Vanessa, es que avisorando lo que viene ahora en la próxima elección, me refiero a municipales, cores y gobernadores, pero en la elección presidencial no se avisora, y disculpa que sea tan radical, ninguna salida viable. Y quien podría, que te es muy cercano, constituir una salida viable, resulta que es outsider, resulta que va solo, resulta que además es resistido y tiene funas cruzadas cada vez que abre la boca de los dos lados. Le pegan de la izquierda y la derecha los dos. Ese escenario dice que los próximos 4 años, salvando al personaje que acabo de no mencionar, sea quien sea el que gane, este país no sale de donde estamos. Y eso es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque no hay expectativa y no hay ninguna esperanza. Y disculpa que sea radical, pero hoy día, tal cual está la cosa electoral, política en el país, no tenemos ninguna esperanza. La izquierda tiene la esperanza de que sea mentira, y probablemente lo sea, de que la señora doctora vuelva a ponerse el delantal, porque el delantal vende, ustedes saben, y diga, no, es que en realidad hoy día amanecí de ánimo y hoy día sí creo que puedo ser de nuevo presidenta. Y claro, tengamos ahí a la izquierda unida jamás será vencida, toda detrás de ella, y la derecha, y la más allá de la derecha, o lo que sea más allá que no sea izquierda, con 4 candidatos. Ese es el escenario. Frente a eso, no es para que nadie se sienta pesimista, simplemente ser realista. Este es el escenario que está en la mesa. Puede que en las municipales, puede ser, republicanos gane un poco más de representantes, puede ser que el social cristiano también, puede ser, sería maravilloso que Chile Vamos sea muy golpeado por todo lo que le ha hecho Chile, pero no salimos de esta tan fácil, Vanessa, y ahí está el problema que yo veo más grave hacia adelante. Nuestro problema, reitero, de víctimas es que esto es igual que no lo podemos mencionar en el canal porque no, te van a bajar el canal, y a mí también me ha pasado, pero todos sabemos lo que hicieron 2 años atrás cuando nos estuvieron encerrados, y a muchísima gente, eh, no lo puedo decir, pero fue inoculada. Y hoy día públicamente está saliendo todo el resultado de eso, y la gente está comenzando a morir. El otro día tuvimos 3 personas de la misma familia con ataque cardíaco el mismo día, los turbocánceres, y nosotros lo sabemos, Vanessa, porque hemos estado ahí en los congresos, y de hecho tú fuiste parte del congreso que se hizo al respecto, y esto va en curva exponencial hacia arriba. ¿Cómo vamos a estar cuando todo eso se detone 4 años más nomás? A partir, porque estoy hablando del próximo periodo. El escenario no se ve nada bueno, Vanessa. En general, las víctimas van a aumentar. Eso es todo lo que puedo decir respecto a un escenario potencial. Sí, yo quisiera agregar a tu análisis
con el que estoy de acuerdo, dos, digamos, variables. Uno, escribí un artículo en el libro que sale publicado hoy lunes, donde me hago cargo de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana no ha cambiado. Tú puedes leer a Sócrates y te habla. Sócrates te habla a quién tú eres, cómo eres, digamos, y eso siglo V antes de Cristo. Séneca, el Tratado de la Ira, es impresionante, o sea, nos habla de lo que somos. Cada vez que se trata de cambiar la naturaleza humana, como lo hace el marxismo, el nacionalsocialismo y ahora el globalismo, lo único que tú tienes es destrucción del ser humano, ¿no? No se puede cambiar esa naturaleza. Entonces, parte de la naturaleza, y a esto le voy a hablar aquí, quizás no a la comunidad telepensante que siempre está activa y que no necesitamos tampoco tanta gente para hacer un cambio real. Yo creo que ahí hay que tener ojo, no necesitamos a mucha gente. El cambio que ha hecho la extrema izquierda ha sido con el Partido Comunista teniendo un 5% de apoyo históricamente desde el 90 en adelante. Entonces, yo creo que en general lo que sucede a todos los seres humanos por naturaleza, exceptuando a muy poquitos, es que no se preocupan del problema hasta que el problema no toca su propia puerta. Y este no es un tema solamente de las élites, que en ellos es más grave, porque ellos tienen un rol que jugar del que no se están haciendo cargo. Es más, cuando uno ve la cantidad de empresas que han firmado la Agenda 2030, donde se promueve la ideología de género hoy día prohibida en Inglaterra, que genera la extracción de los niños, teniendo Chile la tasa de natalidad más baja, no hay tasa de recambio acá, de toda Latinoamérica, y donde más encima nos damos el lujo, no nosotros, sino que es gente perversa de castrar, y hay más de 5.000 niños en ese proceso, está claro que esto es la desaparición de Chile. Sí de simple. No se sostiene. Nosotros tendríamos que tener políticas de natalidad muy fuertes. Nosotros tendríamos que favorecer a las familias tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que tener ese tipo de políticas. Bueno, como están con esta agenda, que además en el ODS 10 te dice cómo va a igualar a los países. ¿Y cómo lo va a igualar con inmigración? Pues si así es simple, si mezclando las poblaciones de todos los países, así todos se van para abajo y quedan todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que además de esa élite que tiene esa responsabilidad y que hoy día está atornillando al revés del bienestar de los chilenos, no todos, no todos. Hay gente que está dando la pelea también en el marco de esa élite, pero son pocos y esperamos que más personas se den cuenta y se sumen. Tenemos a una población que tú me vas a perdonar, pero yo, Alexis, no puedo cargarle solamente la mata a la gente. Porque cuando veo los incendios de Viña, de Valparaíso, toda la gente que sufrió esa tragedia humana de las más desquiciantes y viscerales que te descuajan, hicieron igual el Festival de Viña y se llenó igual. Entonces, ¿sabes qué es lo que a mí me pasa? Esto es, de nuevo, naturaleza humana. Hasta que el problema no toca tu puerta, que ahí suele ser muy tarde, la gente no reacciona en general, a menos que tú tuvieses programas como los tuyos, de Johannes, de Axel, de la Tere, de Paralelo, míos, etcétera, en el marco de la esfera pública, llegando a cada chileno, a cada ciudadano que merece todo nuestro respeto y cariño, pero para darle algo desde lo cual pueda pensar, porque el reality, las series, todas estas cosas que te están distrayendo permanentemente, además del perrito del Instagram, esto, lo otro, tiene a la gente en general absolutamente desenfocada de lo que nos está pasando, y solamente cuando son víctimas de alguno de los flagelos que avanza la agenda progresista de la extrema izquierda, dicen, pucha, parece que aquí algo está pasando. Y eso también es parte del problema, que el chileno, no el que vive fuera de la realidad, el que está en la realidad, busca escaparse de la realidad a través de todos estos insumos de la cultura de la muerte, que más encima lo condicionan a la depresión, a no hay esperanza, a una ausencia total de vida espiritual. Entonces, porque hoy día, ¿dónde está la esperanza? Es lo que yo estoy tratando de remarcar en los programas que estoy haciendo en el canal. La esperanza está en el milagro. Si mi ley en Argentina es un milagro,
Si nosotros tenemos que tener esperanza en el milagro y para eso tenemos que estar no en la norma binaria, tenemos que estar en la trinitaria, tenemos que volver a conectar con Dios, porque si no, no hay ninguna forma en que nuestra fuerza espiritual se sume para frenar la destrucción de nuestro país y cambiar el destino que llevaba. Lo que ha hecho Milei, viste que no sé si cuál es la figura de la institución que formó, no sé si es una subsecretaría en contra de la Agenda 2030, de cualquier avance de la Agenda 2030 en el marco de Argentina. Milei puso a uno de los cracks en materia de batalla cultural a cargo y le dijo: toda legislación, todo lo que aquí se avance, nosotros desde el gobierno, en la medida que nos lo permite la Constitución y las leyes, lo vamos a frenar. Eso es un milagro, pues, Alexis. Está silenciado. Sí, está, porque están hablando, entonces no creo que se meta Ah, bulla ambiente. Eh, este es el Deus ex machina, ¿no? El Dios traído por la máquina. Eh, y efectivamente mi ley es eso. Hay mucha gente a la que no le gusta y yo he tratado de hacerles entender de que puede que no te gusten los liberales o no te guste la política liberal económica que está aplicando, lo que sea, pero mírelo por lo que es. Esa es una parte del problema. El problema es más grande que eso. El problema es un problema de contraproceso. Y en ese problema de contraproceso mi ley es fundamental. Fundamental. Y eso ha pasado en Europa con la Giorgia Meloni, casi ocurrió en algún minuto con la Marine Le Pen, está Orban, y bueno, va a venir Trump. Y yo creo, ojalá. y yo creo, claro, por eso es que estamos hablando de milagro. Yo creo que si no lo matan, ahora en serio, antes de la elección, la Kamala Harris va a perder. Y, eh, y lo dije con su qué porque así lo pienso. Entonces, ya eso va a significar un cambio en varias áreas. Primero porque estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Y esto es algo que he venido diciendo hace mucho rato y la gente no quiere tomar conciencia de eso, que basta que a Zelensky se le ocurra forzar un conflicto de escalamiento a nivel atómico que le cuesta 5 minutos mandar una flotilla de drones a uno de los reactores nucleares que están en poder de los rusos, pero que eran ucranianos, y que esa cosa explote y entramos derechito en el infierno atómico. Bueno, como el horizonte es súper corto, porque estoy hablando de septiembre hasta noviembre, es este año. Este año es clave, crítico. Esto no se va a extender indefinidamente el 2025, 26, 27, se resuelve ahora. Ahora, la ofensiva ucraniana en Kursk fracasó, están a punto que se les vuelva un nuevo Stalingrado, ¿ya? Todo embolsonado ahí, masacre, entre otras cosas. Y claro, la tentación de Zelensky, entendible, en términos de guerra, ¿no? Es escala el conflicto, cosa que entre la OTAN, ¿ya? Y Claro, ahí ganamos, ¿ya? claro, Esa es la apuesta. Bueno, claro. esa apuesta pone en riesgo a todo el planeta, literalmente. El único que puede parar eso es Donald Trump, que ya lo ha dicho además, no es ni siquiera que Sí, yo lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer milagro. Mi problema con el milagro nacional es que la frase que todos conocemos dice a Dios rogando, pero con el y con mazo el mazo dando, dando. con el mazo dando. Y acá, claro, hay mucha gente que ruega y sueña, y basta ver los comentarios habitualmente aquí mismo en el programa, si me voy a reír mirando al chat, pero también después cuando sale el programa y lo que te ponen para abajo. Entonces, yo partí hablando del ruido sable y como el 50% de los comentarios es, pero si ahora necesitamos un ruido sable, todo el mundo rogando. ¿Y quién está dando con el mazo? Esa es la pregunta, porque los que están dando con el mazo son muy pocos, poquísimos. A nivel político, ya lo mencioné, ahora lo menciono en serio, porque no digan que no lo mencioné, tu hermano, Johannes, que claro, es vapuleado, ya lo dije, por izquierda y derecha, por simplemente levantar la mano para decir, oiga, esto está mal, simple. Eh, Luego tenemos el problema que yo creo que es el más grave. Está tan podrido todo, Vanessa, está tan podrido todo. Lo de Hermosilla es la pústula explosiva con la PU, lo digo por experiencia propia, que hace que la inspección salga y se muestre, ¿ya? Esta pus que está empezando a salir, que los va a salpicar, pero a todos. Aquí no va a quedar ninguno, ojalá,
Este sería un milagro. Ojalá que se enoje tanto el otro Hermosilla Pablo, que libere las 777.000, 800.000 páginas de los WhatsApp. Cosa que la gente que le gusta hacer arqueología digital pueda encontrar allí, a medida que se va navegando, más y más cosas y salga más y más y más. La única forma de que tú termines que se exponga la luz del sol y estaría purulenta, saque todo lo que tenga que sacar de descomposición, quede expuesto y se empieza a curar. Esa es la única forma. Lo que tengo que hacer con la pata y ponerle al sol, pero como ha estado feo el clima, no lo puedo hacer. Lo mismo, ¿ya? Pues bien, entonces, hay posibilidad, por una parte, de que este mes, bueno, viene el 18, ¿ah? Y yo quiero poner el yato inmediatamente porque esta semana tú partes hoy día con el programa. Esta semana tenemos puro hito, toda la semana, el miércoles 11 y así suma y sigue, pero vienen los 5 días de fiestas patrias. Y en los 5 días de fiestas patrias estamos en el carnaval en Chile. Adiós a la carne, porque vamos a comer carne seguramente, ojalá todo. Y segundo, porque la borrachera nacional de los 5 días dura como hasta fin de mes, en septiembre, y luego viene octubre. Y en octubre vamos a tener de nuevo todo lo que ya nos emborrachamos va a emerger, más la pudrición que ya comenté, y probablemente tengamos un conato de Insurrección 2, pero ahora por otros motivos probablemente. Porque en octubre se cumplen 3 meses de que se subió la cuenta de la luz, por ejemplo. ¿Ya? Yo no pagué el mes pasado, tengo que pagar 2 meses ya, ¿ya? Entonces, al tercero te la cortan, ¿ya? Bueno, si no pudiste el primero ni el segundo y el tercero te la cortan, ya es un problema grave en octubre, ¿ya? Segundo, porque obviamente el octubrismo que jamás murió, solo está vegetando en el Palacio de la Moneda, va a intentar de nuevo mostrar su garra. Y en tercer lugar, porque de todos modos es una fecha de algún modo escatológica, estoy hablando de Revolución Rusa, por ejemplo, entonces, esa constante histórica. ¿Dónde está el milagro entonces? ¿Dónde aparece nuestro milagro frente a ese escenario? A corto plazo, yo no veo ninguno. Las elecciones van a venir a poner lo típico, vamos a ver de nuevo a los perdedores y los ganadores felicitándose porque hoy qué ejercicio democrático más espectacular y qué sé yo, por favor vayamos todos a votar el domingo, que nadie vaya a votar el sábado, eso es como primera prevención del fraude a portas potencial, lo decimos de inmediato, que hagamos cola si yo no tengo problema, que la mesa cierre cuando la última persona que estaba en la fila vote, aunque nos tengamos que estar hasta las 9 de la noche, si a quién le importa, ¿m? Por último, pero hacerlo en 2 días con la urna ahí quién sabe a disposición de quién, ¿ya? A mí no me da ninguna certeza. Ninguna. Después de lo de Venezuela, por supuesto, a nadie le da nada, ninguna certeza, pero a mí en particular no me gusta el tema. No me gusta. Prefiero hacer la cola. Todo lo que se muere. Total, converso con la gente. Da lo mismo. Dicho eso, tenemos después todo el próximo año. ¿Y qué podemos esperar el próximo año? Viene el yato de las vacaciones, que es como lo mismo del 18, pero extendido, donde nadie se preocupará en Chile porque estamos todos de vacaciones, aunque no salgáis ni a la esquina de la casa, da lo mismo, pero es verano. Y nadie se preocupa de política en verano y lo único que queremos saber es de eso. Y viene marzo, que te golpea de nuevo el dios Marte de la guerra con la guerra diaria de poder sobrevivir al estado de situación del país. Y ahí partimos a la próxima elección. Si no se resuelve que tengamos efectivamente alguien que asuma el rol que se debe asumir histórico, que es sacrificarse por la patria, es decir, no estar jugando a lo que más me conviene, sino a lo que debo hacer. Bueno, muy probablemente no vamos a salir del tema, porque no va a haber ese milagro que estamos buscando. Y lo estoy diciendo para el que entienda. Pero también puede ser que ocurra. ¿De qué depende? De lo que estamos dando con el mazo, pues, Vanessa. Porque yo creo que vamos a tener que hacer mucha fuerza, porque la derecha, sin el 20 y algo por ciento que le pueden poner más o menos del rechazo, no existe. No tiene ninguna posibilidad. La señora Matei, que se olvide de que va a ganar, si no va a ganar. Porque nosotros no vamos a votar por usted, ¿ya? Que lo tenga claro desde hoy día. Ya con eso perdió hoy día, por mucho que las encuestas la pongan allá arriba en la cúspide de la Torre Eiffel. Me da lo mismo, ¿ya? Va a perder. Y si no entiende Chile Vamos y republicanos que mientras este sector no tome posición, porque la única posición hasta ahora que está más o menos clara es que frente a este escenario hay un grueso sector que va a votar nulo.
guste o no guste. Y califíquenlo como ya lo han calificado mil veces, antipatriota, antidemocrático, me da exactamente lo mismo. Da lo mismo lo que digan. No van a ganar. Y mientras no entiendan eso, no va a haber milagro. Cierro ahí, Vanessa, porque podría seguir, pero no me di, por favor, cuerda. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que la gente no entiende cuando califica antipatriota. Gonzalo daba mucho esta pelea cuando iba al sin picarse, ¿no? Que al final es mucho más fácil luchar en contra de la Irací que en contra de Desbordes. O sea, por mucho que Cancino hizo un análisis increíble donde muestra cómo Desbordes es de extrema izquierda, ¿sí? El hecho de que a Desbordes sus pares de derecha le hagan un espacio hace que la gente crea que ergo de ahí se sigue que es de derecha. Entonces, el problema con Evelyn Matei, primero que todo, es que va a ser muy difícil que ella tenga, dado su recorrido, ¿no es cierto?, la fuerza para hacer lo que aquí se tiene que hacer, que es eh, por terminar con la tontera que favorece la tontera en la derecha, porque tontera muchas veces, que favorece al crimen organizado en la medida en que no se ponen firmes, en la medida en que realmente no dicen las cosas como tienen que decirlas, que hay unos Sandón que dice que hay que legalizar a todos los inmigrantes, etcétera. O sea, eso por un lado. Por otro lado, acá no solamente ojalá siga abriéndose la glasnost Hermosilla, porque eso es una glasnost, lo que está pasando, y que afecte efectivamente a todos los que tiene que afectar, sino que además nosotros acá necesitamos que de esa glasnost, ojalá alguien en un chat me puso un día que le encuentro toda razón, pregúntenle a Hermosilla quién quemó el metro, porque de ahí puede salir hasta eso. Y en ese caso, nosotros necesitamos acá juicio de Nuremberg para quienes hicieron el golpe de Estado el 18 de octubre, porque si no los metemos presos, nos van a hacer otro golpe de Estado y a Evelyn Matei va a ser muy fácil hacerle un golpe de Estado. ¿Cuál es el otro escenario? Bachelet. Bachelet, porque yo, la verdad es que como tú dices, la izquierda es inteligente y la izquierda quiere el poder y la izquierda quiere ganar plata fácil y ocupar los cargos en la burocracia, no quiere perder sus puestos y por lo tanto, si se tienen que cerrar las filas detrás de Bachelet, lo van a hacer. Y Bachelet tiene, como los medios de prensa le han lavado la imagen hasta la saciedad, y está apoyada por el globalismo y por los empresarios, de forma totalmente desquiciada. Entonces, Bachelet sí tendría la posibilidad de gobernar al país, tener en la muñeca a toda la gente extrema, y eso lo saben los empresarios y te aseguro que por eso lo van a apoyar, y de incorporar el control social chino, levantar el secreto bancario, perseguirnos y transformar a Chile en una copia de el infierno de los chinos. Y Bachelet tiene la posibilidad de hacer algo así. Y dado que las Fuerzas Armadas y de Orden están neutralizadas, no veo ruido de sable posible frente a un gobierno de Bachelet. Luego, si sale Matei y le hacen un golpe de Estado, tampoco veo ningún ruido de sable posible hoy día. Por lo tanto, lo que tú tienes que tener es a un presidente de derecha que pueda restituir las confianzas con las Fuerzas Armadas y de Orden, el Poder Judicial, hacer una limpieza del Poder Judicial y vamos para adelante. De ahí, desde el anclaje de la justicia, terminar con el derecho garantista, cortar con los tratados internacionales que destruyen nuestra soberanía y darle para adelante. Esa es la única opción que tenemos en Chile porque estamos entre una asamblea constituyente chilezuela, que eso se va a desmadrar, y que aquí no va a haber la delgada línea verde, carabineros, todos están neutralizados, y un gobierno como el de Bachelet que podría terminar de ejercer un control social total al nivel de la asfixia absoluta de nuestras libertades, es decir, en ese caso seríamos millones los chilenos que iríamos a pedirle a tocar la puerta a Javier Milei, ¿sí? Entonces, en ese escenario, yo además al Partido Republicano veo muy complicada su posición, porque el Partido Republicano tiene muy buena gente, pero muy buena gente. Pero lamentablemente todo el apoyo que se le da a esa súper buena gente lo capitaliza un líder que estuvo dispuesto a avanzar un proyecto de nueva constitución, que oígalo bien, mi estimado telepensante, el 76% de ese proyecto era redacción original de la comisión de expertos donde usted tenía a un solo republicano.
Por lo tanto, no, me va a salir verso, pero no nos veamos la carta entre gitanos. O sea, que, que el voto a un candidato republicano se traduzca en un fortalecimiento de la candidatura de José Antonio Cast, para las personas que estuvimos por el en contra, no es una opción. Válido para usted si usted dice, no, voy por José Antonio, perfecto, no hay ningún problema. Pero para nosotros no es una opción porque sabemos, y José Antonio también sabe, lo que estaba avanzando en ese proyecto. Ese proyecto era la constitucionalización de la Agenda 2030 en Chile. Y nosotros no vamos a votar por un globalista, ¿sí? De simple. Entonces, es un problema porque yo quiero votar por candidatos republicanos, porque es muy buena gente, todavía el Partido Nacional Libertario no está conformado, el Partido Social Cristiano también lleva muy buena gente, pero es muy difícil cuando tú votas y tú sabes que eso se va a traducir en que le van a decir a José Antonio, ah, usted sacó. Es como cuando votamos por los, y con esto cierro yo, porque a mí también me ponéis play y también me robó la cámara, pero esto es como cuando salieron los 22 constituyentes. Y eran los de José, si no eran los de José, si nadie votó por José Antonio, uno estaba votando por los constituyentes que prometieron irse en contra de este proceso y mantenerse leal y fiel a sus principios y rechazar el Estado social y democrático de derecho que es el modelo venezolano. Y no, pasaron a ser las ovejitas del pastel de José Antonio Cast. Impresionante. Entonces yo no sé qué se hace porque estos son los tres escenarios que yo veo. Y de todas maneras, con esto cierro, si José Antonio fuese el candidato electo, yo dudo que tendría la lealtad de las Fuerzas Armadas que requiere un presidente de derecha duro, lo dudo. Y por otra parte, estaríamos votando por alguien que promovió acá un proyecto que no lo distingue de la señora Bachelet. Ese es el problema. Yo solo voy a recordar, ya que mencionaste ese episodio, al señor que le pedía a usted 2 minutos de su tiempo porque quiero decirle por qué hay que rechazar esta constitución y un mes después le pedía 2 minutos, 1 minuto de su tiempo para decirle por qué hay que aprobar esta constitución. No voy a decir nada más porque todo el mundo sabe que estoy hablando y da lo mismo. Pero ese ejemplo, que es brutal, que es absolutamente brutal, yo no sé cómo esa gente hoy ya da la cara, ¿ya? Sencillamente, ¿no? O cómo le puede pedir confianza a alguien. Me pasa lo mismo con un ex candidato también hoy día, debo decir de paso. Pero bueno, ya lo dije el otro día, no diré más. Eh, Tenemos el serio problema de que puede ser, yo creo que a Republicano le va a ir bien en la municipal. Ante la ausencia de algo mejor, bueno, Republicano, ¿qué le vamos a hacer? Pues si es lo que hay. Y eso puede efectivamente terminar generando prácticamente el mismo escenario de un Boric Kass anterior. Pero esta vez ya lo planteaste, Bachelet, que podría ser la carta. U otro, Bodano, me da lo mismo. Si los otros van a ir unidos detrás del perro que le pongan delante, da lo mismo. Y otro va a levantar mover la cola y todo el mundo va a seguir en fila. Eso van a hacer la izquierda. Por este lado, lo que siento que puede ocurrir con lo que tú planteas es justamente que se obnubilen frente a la municipal, que no está midiendo lo que estamos diciendo que tiene que medir, porque todo el mundo dice, no, si la municipal anticipa el resultado de la presidencial. Pero no es el caso, no es el caso. En mayo fui al sur, estuve 15 días, recorrí 3.000 kilómetros buscándole candidato al social cristiano. Hablé con veintitantas personas. 4 querían ir de concejales, ni siquiera alcalde, ¿ya? Y toda la gente que hablé no estaba en partido, estaban por fuera, ¿ya? Excelente, tenían el más alto respaldo en sus propias comunidades, pero no querían meterse porque encuentran que esto es, y tienen toda la razón, un asco. Entonces vamos a tener una municipal con lo que hay. Hay gente buena, yo no lo voy a discutir, de hecho le voy a dar espacio a algunos rostros que me parece súper importante que lograran salir, concejales, incluso alcaldes, pero no mucho más. Y luego viene el problema de ese un nubilamiento, si es que Republicano de nuevo resulta ser vencedor, que podría hacerlo, en la municipal, pretendiendo que eso es traspasable directamente a José Antonio,
cuando no lo va a hacer y vamos a tener el mismo ejercicio de nuevo de un crecimiento, una inflación de primera vuelta de José Antonio y después cuando vaya a la definitiva, vamos a suponer que sea ese escenario y que no es Matei, ¿ya? Porque Matei ya está dada en términos estrictos según lo que dicen, ¿no? Pero pongámonos este otro. Mi problema con eso es que te prometo que veo el mismo escenario de segunda vuelta Boric. Lo mismo. ¿Mm? Y además, perdón, usted me quiere que elija, pero si aquí no puedo elegir si son lo mismo porque tengo un candidato globalista y un candidato globalista, ¿cuál es la gran diferencia? Mientras José Antonio no renuncie, rechace, repudie públicamente ante todo el país, el mundo, el globalismo, plantee que nos vamos a salir de toda aquella institución globalista que quiera imponer su soberanía al país, ningún chileno patriota votará por él. Te lo digo en la cara, José Antonio, aquí. Es muy complicado el escenario para quienes estamos en la derecha justamente por ese motivo, porque en definitiva, eh, además, el hecho de que pudiese salir José Antonio sería mucho más, complicaría mucho más el escenario. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener un próximo gobierno de derecha que fracase, Exacto. porque ahí sí que nos hundimos para siempre. O sea, nosotros necesitamos que si el próximo gobierno es de derecha, sea exitoso. Si no, no hay vuelta. Nosotros ahora estamos en un movimiento de placa tectónica a nivel institucional en Occidente y se van a salvar muy pocos países por muy poco tiempo, por lo demás, porque la fuerza que van a tener para hacerlo. Y ya vemos lo que está pasando en Brasil, que es increíble que Brasil está bajo la Inglaterra, dictadura Irlanda. de Inglaterra, Irlanda, exactamente. Entonces, No hay está que ir perdón, Vanessa, no hay que ir a China para el control social. Si lo están haciendo en Inglaterra por la gente que protesta porque el mundo islámico se tomó el país, por poner un Facebook, por poner un X, y en Brasil restringiendo X. Entonces, no tenemos que ir a China si está aquí, en el continente ya. exactamente. Por lo que es realmente a uno le da vértigo cuando ve personas inteligentes que o guardan silencio o creen que esto es conspiranoia, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? Este es la perspectiva de la Capitanía General que no son capaces de salirse y mirar qué está pasando y cuáles son las discusiones que hay en Europa, las protestas de los agricultores, cómo están desmantelando el capitalismo con el cambio de matriz energética, qué significa esto del cambio climático antropogénico. Bueno, esa es otra cosa que aquí no se puede mencionar porque te censuran el canal y van a ver que va a aparecer abajo si es que el algoritmo pescó mis últimas palabras, es una aclaración de que efectivamente los seres humanos somos los responsables, digamos, porque YouTube hoy día hace eso. Entonces, realmente el mundo occidental completo hoy día pende de un hilo y todo lo que suma a eso nos va a perjudicar a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, y si es que nuestros hijos llegan a tener nietos, porque lo que están haciendo es generar horneadas de nuevas generaciones que no son capaces ni siquiera de hacerse de sus propias vidas. Si tú a un niño le preguntas a los 3 años si acaso no crees que naciste en el cuerpo equivocado, lo conflictuaste es de una crueldad. Lo conflictuaste por muchos años que él debiera dedicar a fortalecerse físicamente, a desarrollar sus talentos, sus facultades, a conectar con el mundo, a ver cuál es su propósito de vida, digamos, ¿no? Descubrirlo y crearlo, ambas cosas al mismo tiempo. Pero no, lo tienes entrampado en una pregunta existencial que un niño y nadie puede resolver, de hecho, porque tú tienes que dejar eso en manos de Dios y tienes que confiarlo en las manos de Dios. Entonces, y eso lo están haciendo en todas partes. Entonces, realmente uno dice que no exista en los medios de prensa masivos discusión en torno a este tipo de temas y que cuando se hace un reportaje como el de TVN, más de 2.000 denuncias en contra de TVN por haber hecho un reportaje en que mostraba el drama que vive la gente que ha sido afectada por estos programas de terapias afirmativas del gobierno. O sea, ¿y dónde está? Yo quiero ver este sábado, o sea, realmente quiero ver si es que la gente reacciona, porque te quieren quitar las armas también a la gente que las tiene legalmente. O sea, si no se dan cuenta que aquí avanzan por todo y vienen por todo, es que de verdad están viendo demasiado Netflix y mucho Instagram con los perritos y no sé qué programa de televisión hay porque yo no veo televisión abierta, pero están completamente perdidos de su propia realidad y eso es impactante para personas como nosotros.
A mí me sorprendió, Vanessa, que cuando tuve a Pamela eh, Sangüesa. Sangüesa, la psicóloga que se ha especializado, psiquiatra, que se ha especializado justamente en estos casos de la agenda trans, tuvo en mi canal, creo que debe ir en las 5.000 visitas. ¿Mm? Es decir, muy poco, muy poco. Y yo le diría a todos los papás o quienes van a ser papás o están pensando en ser papás que lo primero que yo haría sería ver ese programa con ella para que vean a lo que se van a enfrentar, porque les estamos anticipando el mundo en que les va a tocar tener que vivir el día que su hijo pise el jardín infantil. Ni siquiera estoy hablando que llego a primero, no. Cuando entre el jardín infantil ya va a estar metido en el problema. Y si se le ocurre a alguno de los profesores, tutores, asesores, decir, sabe que su hijo tiene cierta conducta que tenemos que evaluar. De ahí para adelante le prometo el infierno. Usted no se va a poder arrancar, usted no va a poder salir, va a terminar con demanda si lo quiere hacer, con juicio, puede que termine hasta preso, ¿ya? De tratar de salvar a su hijo o hija, lo estoy diciendo no por el tema de género que usan ellos, lo estoy diciendo porque esto opera para las niñas y para los niños los van a querer transformar en niñas y las niñas en niños. Bueno, con un drama con sus hijos para adelante espantoso. Me sorprendió que tuviera tan poca visita, porque yo he tenido 6 hijos. Entonces he pasado harto rato viendo cómo ha venido avanzando la agenda al interior de los colegios. Me queda el más chico que está a punto de salir, así que ahí se va a la universidad, estamos. Pero bueno, eh, yo les diría que un episodio que lo he comentado otras veces, en sexto básico, mi hija mayor llegó un día y me dice, mira papá, el profesor de historia nos dijo que en la prehistoria todos los hombres eran comunistas. Ah, sí, cuéntame por qué. Bueno, y me explicó, pues. Entonces yo le dije, mira, te dijo él que esa era una tesis, que eso es una hipótesis de cómo pudo haber sido, y que además era anacrónica, porque comunismo obviamente no existía en el paleolítico, ni en, etcétera. No, papá. Bueno, mañana vamos a hablar con él. Todo esto, por supuesto, muy, muy de gusto de mi hija, porque a nadie no le gusta. Y al día siguiente me fui a hablar con el profesor y lo obligué, que era comunista, por definición. Él era militante del Partido Comunista. En un colegio público en Las Condes, quiero decirlo de paso. ¿Ya? No estoy hablando de La Pintana, no, Las Condes. Dicho eso, se calmó el caballero. ¿Mm? De ahí para adelante tuvo más cuidado en abrir la boca porque sabía que estábamos pendientes del tipo de contenidos que llegaban. Pero hoy día es mucho más insidioso. ¿Por qué? Porque van a hacer que tu hijo o tu hija en algún minuto se vista con ropa de hombre o mujer indistintamente, ¿cierto? Ay, que tiene que probar, qué sé yo. ¿Cómo va a reaccionar frente a eso? ¿Va a ir a decir no, qué sé yo? No vamos a hablar de este tema que también está metido dentro de lo mismo, hay que arrancarse el asunto ahora, ¿ya? O sea, no hay que mandar al niño al colegio, por lo menos cuando sabéis que van, etcétera. Es un tremendo problema. Bueno, creo que los nuevos papás se van a enfrentar a un mundo salvaje y van a sufrir mucho, los que no sepan qué tienen que hacer. Y Pamela se lo dijo muy, muy directamente. O sea, o usted entiende el problema, lo estudia, lo investiga y se informa más que todo su plantel educacional, o se lo van a comer ellos a usted, y a su hijo y a su hija, o a ambos. Ese es el primer punto. Y lo segundo tal vez tiene que ver con el deterioro progresivo, que de ahí es donde yo creo que no vamos a poder salir tan fácil, de la institucionalidad, a un grado eh, que estamos a punto de estar en grado irreversible, que yo no creo en el proceso irreversible, pero en las instituciones que se pervierten, literal, se vuelve irreversible el proceso, hay que eliminar la institución. ¿Ya? Creo que la judicatura en Chile está a un paso, si es que no ya está ahí, de volver irreversible su decadencia, su descomposición, su deconstrucción y su aniquilamiento, fundamentalmente. ¿Ya? El problema que eso nos plantea hacia adelante es que una vez que usted saca la capa del el juicio civilizado de la ciudad, Atenea, abajo le queda la erinia, la furia. Y lo que estamos comenzando a ver emerger son las furias. Y lo estamos viendo todos los días. Parte de la violencia instalada, parte de la delincuencia, los clanes, los carteles, los controles territoriales y qué sé yo,
lo vimos ayer en un colegio, donde parte una pelea al interior del patio entre dos escolares y termina en la calle con los papás agarrados, y no solamente en ese colegio, sino en otros colegios más. Entonces, están las erinias aflorando. ¿Ya? Y yo titulé un programa hace un mes atrás, Tiempo de Erinias, porque esto era lo anticipable. Cuando el Estado fracasa en la primera función que tiene, que es asegurar el orden público, la seguridad y la vida de los ciudadanos, ¿sabe lo que ocurre? Que los ciudadanos terminan protegiéndose por sí mismos. La señora que se tuvo que esconder por el tropel de gente que entró a su casa, ¿ya? Y le robaron de todo, y ella lloraba al teléfono. Eso pasa hoy día. El día de mañana, cuando no le pase solo a ella, sino al vecino más allá y más allá y más allá, va a salir la población, van a acercar el pasaje, los otros pueden andar armados y se los van a echar, bien echados. ¿Ya? Y cuando llegue Carabinero, Fuente Ovejuna fue. En Chile va a comenzar a ocurrir Fuente Ovejuna. Estamos así. No ha pasado un linchamiento popular público todavía porque hemos estado así, 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 así. Pero va a ocurrir. Y eso muestra, entre otras cosas, la caída de la institucionalidad. Y bajamos al peldaño anterior a eso. Bueno, ese es el otro problema que tenemos en curso. De lo único que nos salva en este minuto caer en esa situación es un gobierno autoritario, fuerte, que no tenga ningún pudor en imponer la Constitución y la ley por sobre cualquier otra consideración. Y hay otra cosa, este gobierno no solamente permite que afloren las erinias, que son, ¿no es cierto?, como estas deidades de la venganza y de la, en la mitología griega, ¿no? De la venganza y eh, del odio, y La ese sangre es como familiar, que es la lo sangre primero. familiar, la persecución y el resentimiento y todo eso. Este gobierno siembra el odio entre hombres y mujeres, el odio entre padres e hijos, el odio entre el trabajador y el jefe, el odio entre el migrante, inmigrante y el chileno, el odio. Este gobierno, a ver, a mí la verdad, y con esto ya vamos cerrando, pero yo cuando veo que este odio que tú muy bien estás graficando con estos arquetipos, ¿no? De la tragedia griega, del mundo griego, de las erinias, este odio está siendo sembrado. Y cuando ese odio emerge y finalmente aparece como acción, ya no es potencia, sino que es acción, lo que tú tienes son guerras civiles. Así es. Y esa es una muy buena manera de reducir la población en Occidente sin disparar un tiro de parte de Fuerzas Armadas ni generar ningún tipo de problema ambiental, ¿no es cierto? Con armas de mayor calibre, ¿verdad? O sea, a mí me da mucho la sensación cuando veo cómo se está tensionando cualquier relación que tú tienes en esta sociedad, la tensionan hasta un punto en que están los antagonismos listos para aniquilarse uno al otro. Y eso se está haciendo en Estados Unidos, lo vimos con el tema de Floyd, lo hemos visto con you name it, se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Italia, se está haciendo en España, al tiempo que se promueve toda esta agenda de la muerte con la eutanasia, la depresión, la castración, el aborto, etcétera, ¿no? Entonces, está, digamos, yo lo veo bastante claro cómo a través de la violencia y de la destrucción de las sociedades quieren finalmente tomar el control de absolutamente todas estas élites a las que Milei mandó a la punta del cerro en el foro de Davos, ¿no? Cuando yo señalo que lo que se requiere es un gobierno autoritario, la gente se le pasa por la cabeza quizás que estoy hablando de una dictadura. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de un gobierno que ejerza la autoridad que tiene. Eso estoy diciendo. ¿Mm? Eso es autoritario. ¿No? Tengo esta autoridad, la ejerzo plenamente. Y como en Chile lo que está ocurriendo sistemáticamente es que la Constitución no se ejerce, se acata, pero no se ejerce, como cuando el rey nos mandaba desde España, en el periodo español, su resolución de algo y llegaba atrasada un año después porque los barcos y todo, y el cabildo tomaba esa carta del rey, se la ponía literalmente en la cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. Hoy día estamos en esa misma situación en el país. La Ah, Constitución que dos veces, en dos plebiscitos,
fue vuelta a aprobar, más el primero, etcétera, 3 veces. Hoy día existe, se acata, pero no se cumple. Porque si la actual constitución se cumpliera tal cual la letra y el espíritu de la letra lo señala, Chile no tendría estos problemas. Chile no los tendría hace mucho rato. Por lo cual se requiere un gobierno autoritario que ejerza la autoridad que la constitución le otorga plenamente, con la potestad y la majestad que se requiere. No otra cosa, yo no estoy hablando de nada más. Para hacer eso, se requiere un líder, hombre o mujer, que quiera ejercer la potestad de la soberanía que encarna de la nación en toda su plenitud. Eso es lo que nos falta. Y el milagro que tiene que ocurrir, roguemos a Dios, es que eso ocurra. Porque si eso no ocurre, Vanessa, el próximo horizonte que ya lo describimos es una agonía de 4 años más para llegar a niveles más bajos todavía. Y como estamos en guerra civil molecular hace mucho rato, nivel alto avanzado, mírate el esquema de Eisenberger, que yo ya lo he difundido muchísimo, no nos quedan más de 5 puntos de la matriz de escalamiento de proceso para que no haya más que hacer. No nos quedan más de 5 puntos. Estamos a 5 puntos, esto es como el reloj del fin del mundo, estamos a 5 puntos de que Chile no tenga retroceso posible de un enfrentamiento que pasa de guerra civil molecular, es decir, de grupos aislados que pelean todos con todos, territorios, bandas, etcétera, 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 la situación en la Araucanía, la situación en el norte, a guerra civil, a secas, con o sin intervención o división de las Fuerzas Armadas, que es un escenario también posible. Pues bien, ese es el escenario al que nos enfrentamos. Yo creo que la dosis de realidad de esta semana, crítica para el país, porque el 11 de septiembre además es una fecha escatológicamente universal, ya lo vamos a ver el 11, te invito a verlo, van a quedar sorprendidos, seguramente la cantidad de 11 que tenemos presentes en la historia que han marcado de curso. Pues bien, de este 11 a noviembre próximo, se resuelve lo que pasa en Chile los próximos 5 años. Así que mi sugerencia es tome de una vez posición y prepárese para lo que viene. Eso es lo que te diría, Vance. Bueno, mi estimado Alexis, para eso era esta conversación. Hemos logrado, creo que, plantear un mapa bastante claro de cuáles son las rutas, las posibilidades. Eh, yo también te lo digo, hice una columna donde muestro cómo han avanzado este gobierno, claramente la implementación del mamarracho, así, sin mamotreto, digamos, así, directo, desde el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos, al pueblo tribal afrodescendiente que se autoperciba así, chileno, hasta el tema de seguridad, etcétera. Y también me llama la atención, yo no sé si es la plataforma que está haciendo, que está investigando en el algoritmo a programas como estos, pero me llama la atención que la gente crea que tiene derecho a cansarse, porque, y con esto yo al menos cierro, pida tener derecho a lo que sea, mi estimado telepensante. Tenga derecho a lo que sea, da lo mismo. Al ocio, a mirar las estrellas, como establecía el mamarracho, a lo que usted quiera. Pero créame, no tenemos derecho a cansarnos. No nos cansemos, porque en eso ley también tiene razón. Mientras usted descansa, el socialismo no avanza. ¿Sí? Muchas gracias, Alexis, por estar en Espera Pública. Un abrazo grande. Yo gusto quería, Vanessa. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao. Chao.